Ya hemos hablado mucho sobre los compuestos inorgánicos, ya vimos un montón de cosas sobre esto. Creo que nos quedó bastante claro la parte de compuestos inorgánicos, principalmente del agua, la densidad, estuvieron muy bien las exposiciones. Este parcial vamos a tener otra exposición, que es una práctica igual que la pueden hacer desde su casa, sobre enzimas. La siguiente clase que tengamos, ahí les voy a explicar cómo es la práctica. Y de igual manera tendrán hasta la última semana del parcial para presentar el video. Es una práctica sencilla, que lo que únicamente van a necesitar, si no me equivoco, así comprar es agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Entonces, ahí para que lo tengan pendiente, por si alguien sale a una farmacia antes, puede ir ya comprando agua oxigenada, o si lo tienen, igual se va a necesitar poquito, o sea, no tiene que ser una botella súper grande, poquito, pero sí se va a necesitar y se lo va a probar en distintas frutas y vegetales. Entonces, si es que no la tienen en su casa y de una vez alguien va por una farmacia, lo puede comprar, porque ese material sí es fundamental. De ahí el resto se va a hacer en frutas y vegetales, no importa la que sea. Les daré recomendaciones, obviamente, pero el agua oxigenada es fundamental para hacer la práctica. Entonces, ya los compuestos orgánicos, como todos sabemos, son las moléculas que pueden formar vida, ¿no es cierto? Es donde yo ya puedo tener vida como tal, donde yo ya voy a obtener unidades estructurales de células o cómo se van a empezar a formar estas células. ¿Se acuerdan que de las células ya formaba tejidos, órganos, sistemas, hasta tener una especie, ¿no es cierto? Todo se forma desde los átomos, pero estas se les conocen como componentes orgánicos. Se basan en la combinación de átomos de carbono con hidrógeno, además con átomos de oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, principalmente. Eso es lo que van a tener nuestros compuestos orgánicos. Eh, lo puede sintetizar nuestro organismo, la mayoría, y los puede degradar para obtener energía, regular sus funciones celulares y utilizar como componentes estructurales. Douglas, ¿tú qué has escuchado sobre materia orgánica? Por ejemplo, ¿qué has escuchado por ahí sobre materia orgánica? ¿O has escuchado en algo que diga estos residuos orgánicos o algo por el estilo? Eh, bueno, al escuchar materia orgánica puede ser eh, materia como natural, no procesada, que no tenga compuestos inorgánicos prácticamente. Ya, y bueno, precisamente eso, algo natural, eh, que no presente otro tipo de componentes. No sé si alguien más ha escuchado por ahí algo de algún componente orgánico, algo sobre materia orgánica, en algún lado he escuchado sobre la materia orgánica. ¿No han visto, por ejemplo, que dice aquí solamente basura orgánica en algunas partes donde se recicla, ¿no es cierto? Dice basura orgánica. Entonces, esto quiere decir que son componentes que se van a degradar súper fácil. Por eso la basura orgánica es algo que se puede degradar de una forma muy, muy sencilla. A diferencia, por ejemplo, del plástico, ¿no es cierto? Que ahí tenemos componentes inorgánicos que se van a tardar mucho en degradar. Entonces, eso es una característica de los materiales orgánicos, que se pueden degradar con facilidad. Igual me imagino que han visto que ahora ya venden fundas biodegradables. Bueno, una parte creo que de la funda no es totalmente la funda que es biodegradable, pero ahora se encuentra en Supermax y en mi comisariato, en cualquier supermercado ahora venden esas fundas. Entonces debe tener componentes que sean biodegradables para que se rompan de una manera súper fácil. Yo alguna vez hice un experimento para hacer justo plástico biodegradable y uno lo puede hacer a partir, por ejemplo, del almidón de la papa, de la yuca. Uno puede, mediante distintos procesos de laboratorio, aislar el componentes, ponerle otras cosas para mezclar y a partir de eso hacer una funda, un plástico. Y obviamente, si es que yo luego quiero degradar eso, es mucho más fácil, porque una vez que la materia orgánica, por ejemplo, entra en contacto con la tierra, se empieza a degradar por los componentes que tiene la tierra, por los mismos insectos, por todo lo que está ahí, lo empieza a degradar. Entonces, una materia orgánica puede ser azúcar, ¿no es cierto? Yo consumo azúcar, el azúcar es sacarosa, el azúcar de mesa sacarosa. Es una molécula de fructosa
y de glucosa. Eso ya lo veremos después. Pero cuando entra a mi organismo, la sacarosa no se puede metabolizar directamente, o sea, yo no puedo absorber sacarosa, mis células no pueden absorber sacarosa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos enzimas, que es el tema que les he conversado mucho y que la siguiente clase por fin lo vamos a ver, que rompen esa sacarosa en nuestro cuerpo. Entonces, la rompen en glucosa y en fructosa. Entonces ahí sí yo lo puedo absorber, lo puedo metabolizar, pero lo puedo romper. Y así puedo yo hacer a todos los componentes orgánicos. Se pueden romper, se pueden degradar, pueden cambiar su estructura. Entonces, cuando hacen abono, ponen materia orgánica, que normalmente son residuos de alimentos, ¿no es cierto? De frutas, de vegetales, de residuos del almuerzo, porque estos se van degradando fácil. Después de degradar un plástico, cientos de años, ¿no es cierto? Recién, no sé si alguien vio en una noticia que, si no me equivoco, fue en Olón, si no me equivoco, en una playa ahí cerca de Montañita, encontraron unos plásticos creo que era de margarina y era de 1996. ¿Te escuchaste, Douglas, de la noticia? O sea, profe, no lo escuché como tal, pero vi en redes sociales que habían encontrado el recipiente de la margarina y estaba en información en la moneda anterior que se manejaba, que eran ¿cómo fue el nombre? Azúcar. El sucre, ajá. Ya, sí, tal cual. O sea, encontraron plástico ahí y ese plástico obviamente no se va a degradar jamás, no es materia orgánica. Y es el problema de los plásticos de hoy en día. ¿Cómo realmente contaminamos el planeta? Los plásticos, hay lugares cerca de algunas zonas costeras que solamente tienen toneladas de plástico. O sea, hay toneladas de plástico que están viajando por el océano. O sea, y no se van a degradar nunca. Tienen que pasar cientos de años para que esto suceda. Entonces, ¿qué problema es lo de los plásticos? Hay que intentar minimizar su uso e intentar reciclar si es que ya usamos. Hay una aplicación que creo que les dije la otra vez, pero me olvidé de preguntarle a una compañera que, que ella, por ejemplo, tiene esa aplicación y cuando va a sacar la basura, ella avisa por la aplicación que hay fundas separadas tanto de plásticos como de vidrios y hay recicladores que están con esa aplicación y van directamente y cogen. Porque si se lleva el camión de basura, todo va al mismo lugar casi. O sea, a menos que ellos lo cojan para separar si es que está muy bien separado, pero de lo contrario, la misma funda va entre materia orgánica y materia inorgánica. Entonces sí es importante lo del el reciclado aquí en el país, es muy, muy importante. Así que voy a ver si le pregunto lo de la aplicación para ponerles en el aula virtual. Entonces, los seres vivos son capaces de sintetizar y degradar material orgánico. Por eso, si es que, por ejemplo, hay gusanos allí en la tierra, lo que hacen es degradar, porque utilizan los nutrientes de la materia orgánica. La materia orgánica normalmente tiene todos estos compuestos que se unen y forman nutrientes. Ya, y hablando de biomoléculas o macromoléculas, es un sinónimo cualquiera de los dos, biomoléculas o macromoléculas. Eh, Son moléculas grandes, como dice su nombre, ¿no es cierto? Moléculas bastante, bastante grandes. Eh, y se les suele conocer también como polímeros. Entonces, esa palabra quizás se encuentran por ahí, un polímero. Un polímero es la unión de varias moléculas pequeñas que se unen mediante alguna fuerza o se unen mediante algún componente o mediante algo. Y las subunidades más pequeñas son los monómeros. Entonces, yo tengo monómeros aislados y se empiezan a unir y esta unión forma un polímero o una biomolécula. Es un sinónimo, biomolécula, macromolécula, polímeros. En esta polimerización las moléculas pequeñas se unen para formar polímeros, macromoléculas. Entonces aquí vemos un montón de monómeros que hacen un polímero. Eh, y esto es lo que nos vamos a encontrar en todas las moléculas que vamos a estudiar. Todas son biomoléculas, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, ácidos grasos. Eh, Emilio, tal vez te suena algún ejemplo de esto de uniendo, no sé si te acuerdas de algún ejemplo que si unes monómeros obtienes un polímero. La verdad, no, profe. ¿No se te ocurre algún ejemplo? No, profe, la verdad.
¿Alguien se le ocurre algún ejemplo de que uniendo monómeros se hace un polímero? No, nadie se le ocurre ahorita, di igual algunos. Que puede ser lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas. ¿Alguien quizás con esos ejemplos no se le viene algo a la mente de cómo esas moléculas tan grandes se forman? Porque no es que se hace una molécula súper grande. Siempre en nuestro cuerpo crea monómeros, estos se unen y ahí nosotros tenemos nuestro macronutriente. Igual en la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, el azúcar no la sintetizamos, nuestro cuerpo no puede sintetizar carbohidratos, nosotros lo obtenemos a partir de la dieta. Bueno, un carbohidrato sí se puede sintetizar, pero solamente las mujeres que van a ser madres, en la leche se puede sintetizar lactosa. Pero de ahí no, o sea, nosotros obtenemos los azúcares a partir de la dieta, frutas, vegetales, principalmente. No es que necesitemos consumir azúcar, por ejemplo, porque nosotros ya en las frutas de ahí tenemos el azúcar necesario para nuestra vida. Pero aquí vemos los ejemplos. Por eso les decía, biomoléculas, estos son los que vamos a ver en estas clases. Y cada una se junta por monómeros. El monómero del carbohidrato es un monosacárido. O sea, muchos monosacáridos me dan un almidón, por ejemplo. O dos monosacáridos me dan un disacárido, que sería la sacarosa. Muchos monómeros de monosacáridos me da la fibra. Por ejemplo, la fibra es una unidad de glucosas, pero están unidas por enlaces distintos a los del almidón. Por eso la fibra no la podemos digerir. Pero la fibra es lo que han escuchado, ¿no es cierto? Que es súper bueno comer en frutas y vegetales porque nos ayuda al estómago. Sí, me imagino que sí han escuchado eso. Comer fibra es súper bueno. Y es porque no la podemos digerir, porque no tenemos las enzimas para digerir la fibra. Pero las bacterias intestinales, las que están en el intestino grueso, sí pueden digerir la fibra. Entonces ellas empiezan a digerir y empiezan a crear algunos compuestos que son buenos para nosotros, nos ayudan a mejorar la digestión. Entonces esa es la razón de consumir fibra, que no la digerimos, pero las bacterias de nuestro cuerpo sí las digieren. Y es bastante interesante eso también. Lípidos. Es el único que quizás no tiene un nombre como monómero, porque hablamos de ácidos grasos. Aunque yo sí le pusiera ahí, por ejemplo, ácidos grasos. Solo que, por ejemplo, en carbohidratos, si hablamos de monosacáridos, estamos hablando casi siempre de glucosa. Casi siempre hablamos de glucosa o de fructosa. Entonces son específicos. Pero en ácidos nucleicos hay muchos ácidos nucleicos, pero demasiados. Entonces, normalmente se juntan como ellos quieren, no hay un patrón como en el resto. Y esto igual lo vamos a ver. Proteínas, que es lo que vamos a ver hoy un poquito. El monómero de la proteína, aminoácido. Eso igual nos debe quedar claro, porque esto es súper básico, ¿no es cierto? Pero esto lo debemos conocer. Y aparte esto lo van a ver en toda su carrera. La parte de nutrición se basa precisamente en escoger distintos tipos de alimentos. Y para saber los alimentos yo debo saber sus nutrientes. Y en los nutrientes yo debo saber de qué está compuesto. Entonces siempre que me hablen de proteínas, obviamente de aminoácidos. La unión de distintos aminoácidos me hace una proteína. Igual, la unión de muchos monosacáridos son carbohidratos. Entonces, siempre que me hablen de carbohidratos, yo voy a hablar de monosacáridos, de azúcar, de lo que sea. Y ácidos nucleicos, que es algo un poquito más complejo, que es este ADN. Ese está compuesto de igual monómeros que se llaman nucleótidos. Se unen los nucleótidos y me dan una molécula de ADN de ácidos nucleicos. Entonces, esto de aquí sí nos debemos de acordar. Pero esto va a ser como algo muy común para ustedes, porque lo van a ver en todas las materias, creería yo, si es que ya no lo han visto en algunas, ¿no es cierto? Me imagino que en algunas ya les han nombrado sobre aminoácidos, proteínas, pero esto es lo que van a ver en todo lado. Y luego en su cálculo de nutrientes van a tener que ver. Entonces sí es un tema que lo van a revisar mucho, pero lo deben tener bastante claro. Y yo asumo que en otras materias también van a ver clasificación de proteínas, qué son. Y está bien porque estos temas hay que reforzarlos bastante porque es la base de la nutrición. La base de la nutrición son las macromoléculas precisamente. Entonces hay moléculas que sí se pueden sintetizar en nuestro organismo, hay otras que no.
Me imagino que en bioquímica igual lo verán, pero por ejemplo, la vitamina C, nosotros no la sintetizamos. O sea, el cuerpo humano no la puede sintetizar. Solo creo que los cuyes y los caballos pueden sintetizar la vitamina C, si no me equivoco, en su organismo. De ahí el resto de mamíferos no la podemos sintetizar y la debemos obtener a partir de la dieta. Entonces hay muchas moléculas que se pueden sintetizar, otras que no. Sintetizar quiere decir que nuestro organismo las puede crear. Entonces, si es que nuestro organismo las puede crear, no me importaría tanto no consumir vitamina C, ¿no es cierto? Pero como nuestro organismo no la puede crear, sí es importante consumir vitamina C o puedo tener patologías bastante graves. Eh, entonces, es curioso cómo, por ejemplo, dos animales pueden sí hacer vitamina C en su organismo a través de unas enzimas y nosotros no. Entonces, todos estos nutrientes deben venir a partir de la dieta, la mayoría, y nuestro organismo se encarga de hacer otras moléculas. Por ejemplo, nosotros que vamos a hablar hoy de proteínas, comemos carne, la carne está hecha de proteínas, ahí tiene muchas moléculas de proteínas, pero estas proteínas están formadas por monómeros, ¿no es cierto? Monómeros de aminoácidos que forman una proteína superior. Entonces entran a nuestro organismo y no es que la proteína va directamente a las células o a donde sea. Primero pasa por el estómago, se junta con los ácidos súper fuertes que tiene el estómago, el ácido clorhídrico, si no me equivoco, el principal, y se empieza a descomponer porque ahí tiene algunas enzimas que rompen los aminoácidos, las proteínas. Se empiezan a romper, pasa al intestino delgado, se sigue rompiendo, hay más componentes que rompen la proteína, y una vez que hay aminoácidos, ahí sí se va a las células. Y después mi cuerpo hace proteínas de manera directa. Entonces, nosotros debemos consumir nutrientes para que nuestro cuerpo haga nuevos nutrientes. Más o menos va por ahí la parte nutricional. Y ahí es cuando nos confundimos mucho, yo creería, en algunas cosas, como por ejemplo, bueno, después justo les voy a preguntar para hacer el ejemplo de la dieta y de algunas cosas que veo que muchas personas asumen un poquito mal. Biomoléculas hay muchas, imagínense, hay más de 12 millones de compuestos orgánicos, los cuales sobrepasan por mucho a los inorgánicos. O sea, tenemos muchas biomoléculas. Se pueden formar como sea. Y se acuerdan lo que hablábamos, que el carbono tiene 4 electrones. Entonces se puede juntar a lo que sea, porque para tener la estabilidad necesitamos 8 electrones. Entonces los que tienen de 1 a 3 normalmente solamente se juntan con los que tienen de 5 a 7. Pero cuando tienen 4 se puede juntar con lo que sea. Le da lo mismo compartir o recibir electrones. Por eso el carbono está en todo lado. En cualquier materia orgánica hay carbono. O sea, siempre que veamos o digamos que una materia orgánica, que algo tiene carbono, estamos hablando de materia orgánica. Siempre. A diferencia de pocas excepciones como el CO2, que eso es una molécula inorgánica, pero también hay carbono. Listo, entonces, en cuanto a las proteínas. Este es el tema importante realmente porque las proteínas son las moléculas orgánicas más abundantes de los seres vivos y están formadas casi exclusivamente. Dice casi porque sí puede haber ahí azufre o algún otro tipo de componente. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La hemoglobina, por ejemplo, esa tiene hierro, es una proteína de la sangre. Todas las proteínas son polímeros constituidas por monómeros llamados aminoácidos. Entonces, como vemos aquí en la foto, cada uno de esos chiquitos es un aminoácido. Luego vamos a ver cuáles son los aminoácidos. Pero cada uno se va uniendo y forma una proteína. Y las proteínas son iguales en todo lado. Lo que cambia es la cantidad de aminoácidos. De ahí la proteína se va a unir. Puede tener algunas estructuras, que eso lo vamos a ver en otra clase, pero las proteínas están formadas de aminoácidos. O sea, eso es siempre igual. Entonces, los aminoácidos son los que nos van a servir para nuestra nutrición, no en sí la proteína. La proteína se puede decir que es un nombre, pero los aminoácidos son los que nos sirven a nosotros. Entonces, le voy a preguntar a María Alejandra. No sé si has escuchado que ahora se vende mucho lo del colágeno hidrolizado. Se ha puesto bastante de moda. No sé si has escuchado sobre el colágeno. No sé lo que se inyectan.
o algo así. No sé si se inyecte, no, no he visto que... Para, por ejemplo, ah, bueno, para reducir arrugas o Ah, sí, 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 también. algo así. Sí, en Sí, estética se usa mucho, es verdad. Ya en estética nos da el ejemplo a María Alejandra, que sí. Anaí, ¿tú qué nos dices del colágeno? No sé si has visto que lo venden también en polvo o incluso en pastillas. Sí, de hecho, mi mamá toma colágeno en polvo. Eso le venden en una farmacia. O también he escuchado el colágeno en los animales, en el pollo, las patas. Ahí Ya. también. Ok, ¿y qué tal le va a tomar con ese colágeno en polvo? O sea, yo le veo igual, pero según ella bien. Ya, y es muy caro. Mm, bueno, es que ella como trabaja en una empresa farmacéutica, le dan descuento, entonces no es que paga mucho, pero en realidad creo que sí es medio caro. Ya, ok. Sí, yo he visto que ahora venden mucho colágeno. Eh, Se ha puesto, bueno, antes incluso estaba más de moda que todo el mundo compraba colágeno hidrolizado. Eh, ok, muy bien. Juliana, tú qué nos puedes decir sobre el colágeno? ¿Has escuchado? Tal vez en tu familia alguien lo toma. Yo he escuchado bastante para los huesos, no sé si esté bien, o sea, como que mandan a tomar colágeno, pero no, la verdad en mi familia no nadie toma. No, nadie toma. No. Ya, sí, para los huesos, generalmente para las articulaciones se habla mucho. Ajá, para las articulaciones. Cuando creo que hay mucho desgaste físico, ahí creo que se puede tomar eso, ¿no? Ya, bueno, se suele mandar mucho a las personas de tercera edad, de lo que he visto. Ujú, cuando comienzan a hacer actividades físicas. Sí, he escuchado, pero no he tomado. Ujú. Ok, Emilio, tú. Profe, por ejemplo, he escuchado del colágeno que está presente en la gelatina. Eso es verdad. Ya, sí, sí, sí. ¿En dónde escuchaste? No me acuerdo, alguien me lo había comentado. Lo que yo no sabría es que si es que tiene la misma disponibilidad que el colágeno hidrolizado, por ejemplo. Ya, bueno, el problema de la gelatina que sabes es que hay muy poquito, entonces deberías tomar mucha gelatina, pero tiene igual mucho azúcar, entonces quizás no sería lo más ideal. Sería de ver la cantidad que hay por porción y cuánto tiene de azúcar esa gelatina para ver si puede ser interesante o no. ¿Tú tomas o alguien de tu familia toma O sea, colágeno? una época, no, colágeno, a ver, colágeno como tal sí tomaba mi abuelo, la verdad, el que es en polvo, y sí le iba bastante bien. O sea, él decía que sentía menos dolores en las articulaciones, por ejemplo. Ok. Alexandra, ¿nos querías decir algo? Sí, yo he escuchado que el colágeno a partir de los 23 años se tiene que tomar porque vas perdiendo el colágeno de los huesos, algo así he escuchado yo. También te sirve como para el crecimiento de cabello, de la piel, el envejecimiento de la piel, el crecimiento de las uñas. Ya, ok. Listo, entonces, bueno, primero hay que poner en contexto que quede claro que es un suplemento nutricional. Si una persona sana, normal, tiene una buena dieta, no debería por qué suplementarse. A menos que vaya a una consulta donde un nutricionista le diga, tú necesitas esta suplementación. Eso sería lo correcto. Porque si nosotros tenemos una dieta sana, equilibrada, no deberíamos por qué suplementarnos. O sea, no se necesitaría porque dentro de la dieta normal están todos los nutrientes necesarios. Eso por una parte. Es verdad que cada vez que avanzamos en edad se sigue perdiendo la capacidad de producir ciertos componentes y por eso las personas van haciéndose cada vez o empiezan a tener más problemas, más dolencias, hasta llegar a la tercera edad, que es claramente ya un deceso de la vida como tal. Eh, y quizás ahí sí necesitamos suplementarnos o alguien se puede suplementar porque quizás no está comiendo bien, porque quizás no tiene acceso a todos los alimentos, no sé, puede haber muchas cosas ahí. Pero lo que les voy a explicar es cómo funciona de manera rápida igual esto de acá y por qué quizás el colágeno hidrolizado no quiere decir que sea malo, pero quizás es muy caro para lo que realmente nos puede servir en nuestro cuerpo.
Porque si nosotros tenemos una dieta equilibrada, hablando exclusivamente de proteínas en este caso, podemos tener las proteínas de cualquier otra fuente. Eso sí que sean proteínas de calidad. Cuando nosotros consumimos alimentos, normalmente debemos consumir alimentos que tengan proteínas de alto valor biológico. Eso quiere decir que tengan aminoácidos esenciales. Al final creo que tenía puesto los aminoácidos, pero cuando se forman estas proteínas se forman a partir de aminoácidos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los no esenciales quiere decir que nuestro cuerpo los puede producir, entonces no importa si no los consumo a través de la dieta. Pero los esenciales mi cuerpo no los puede elaborar, así que los necesito consumir en la dieta. Entonces alimentos que tengan buenos aminoácidos es, por ejemplo, la carne, eso lo conocemos todos. Pero otro alimento del mundo vegetal que tiene aminoácidos o proteínas de alto valor biológico es el garbanzo, por ejemplo. Es un alimento bastante interesante el garbanzo en cuanto a su composición de aminoácidos. Ya, entonces, cuando tomamos el colágeno hidrolizado, o el colágeno, lo que sea, o el suplemento que sea de proteínas, porque, bueno, al final les pongo el ejemplo de un estudio que lo pude leer recién. Cuando tomamos el colágeno hidrolizado, no es que el colágeno que está ahí, porque el colágeno es una proteína compuesta de aminoácidos, no es que entra a nuestro organismo y va a la articulación. No, no funciona así. No es que entra a nuestro organismo y directamente se va a la rodilla. No, así no funciona la fisiología humana. Lo que hace ese colágeno es primero metabolizarse en nuestro organismo. Se metaboliza primero en el estómago, como les dije, luego en el intestino delgado y luego es absorbido por nuestras células. Y después nuestras células, cuando, no sé, se dan cuenta que, por ejemplo, falta más colágeno, empiezan a producir proteínas, proteína colágeno. Entonces, ese rato cuando empiezan a producir la proteína, empiezan a coger aminoácidos. Cogen aminoácidos, pero al organismo no le importa dónde llegó el aminoácido, le importa que esté el aminoácido, ¿no es cierto? O sea, no le importa si vino a partir del garbanzo o si vino a partir del colágeno hidrolizado. Le interesa que esté ahí el aminoácido, porque de lo contrario no lo puede formar. Entonces, una vez que está creando, coge los aminoácidos, cientos de aminoácidos, miles incluso, queda la proteína y ahí sí la pone donde debe estar. Entonces, en una dieta normal, por eso les digo, el consumo de proteínas debería suplir nuestras carencias necesarias. Después, si es que alguien no tiene o algo, pero debería ser por una recomendación, como les digo, nutricional, de un nutricionista, yo debería suplementarme. Personas jóvenes, sanas, no habría por qué. Sería quizás gastar dinero, porque no es que tengo muchos aminoácidos y se quedan allí. No, se empiezan a metabolizar y los empezamos igual a excretar, porque no es que guardamos por mucho tiempo nutrientes que no necesitamos de ese rato. Entonces, por ejemplo, yo vi un estudio recién que hicieron en algunas personas y le suplementaron a unos con colágeno hidrolizado, a otros con esta proteína whey, que es del suero de la leche, que se usa mucho creo que en gimnasios, y a otros con dieta normal, hecha por un nutricionista. No recuerdo si fue durante un mes o 2 meses que solamente tuvieron eso, analizaron en laboratorio distintos marcadores, distintas muestras, y al final no existía diferencias significativas entre las proteínas que tenía cada uno de los grupos. O sea, era lo mismo, daba lo mismo. Y es por lo que les digo, o sea, nuestro cuerpo, sobre todo en personas jóvenes sanas, lo que hace es hacer proteínas. Para hacer proteínas necesita aminoácidos. No le importa de dónde venga el aminoácido. Lo importante es que está ahí el aminoácido. El problema es si alguien no come proteínas. Si alguien decide ser vegetariano, por ejemplo, no pasa nada, siempre y cuando lo haga bien. El único déficit que quizás puede tener una persona vegetariana es en vitamina B12, y eso sí quizás se debe suplementar. No sé si vegetariana, tal vez vegana, porque la B12 sí encontramos en la leche, en los huevos, pero una persona vegana que ya no consume nada de origen animal, sí se debería suplementar en vitamina B12. De ahí el resto, no pasa nada siempre y cuando lo haga bien. O sea, que vea de dónde van a venir sus proteínas, sus vitaminas y lo que va a necesitar. Emilio, ¿tenías alguna pregunta o querías comentar algo? Sí, una pregunta, profe. ¿La vitamina B12 se obtiene netamente de los animales? Exacto, de origen animal. Pero, por ejemplo, ahí no estaría como que contradiciéndose un vegano, ¿Por qué? porque está obteniendo un suplemento a través de un animal. Sí, tiene razón, pero hay unas
vitaminas B12 que son precisamente para veganos, que si no me equivoco se las obtiene de un alga pero el alga de por sí tiene una configuración muy parecida químicamente a la vitamina B12, pero hay que hacerle un cambio porque si lo como directamente no es vitamina B12. Entonces se las obtiene de ahí. Si no me equivoco el nombre, bueno, ahorita se me va el nombre del alga. Pero sí, sí es verdad, porque las personas veganas ven que las vitaminas no tengan nada de origen animal. Es muy cierto lo que nos dice. Y es una muy buena pregunta. Pero sí, es de esta alga de donde se suele obtener. Pero si es que yo la consumo directa, no es vitamina B2. Hay que hacerle un cambio en una parte química para que pueda servir. De ahí, no estoy seguro, pero quizás en alguna parte vegetal se puede encontrar vitamina B12, pero en cantidades tan mínimas que no sería un aporte. Pero no sé si alguien está en contra, por ejemplo, o no, o considera que alguien vegetariano no puede tener una buena nutrición, o todos piensan que sí, que no hay problema, que el que quiere ser vegetariano puede ser vegetariano. Dayeli, ¿tú qué opinas de que alguien que quiera ser vegetariano? Dayeli parece que no está. Dayeli. No, sí, sí, estoy aquí en clase. A ver, Dayeli, ¿qué Sí, nos estoy dices aquí en clase. de las personas vegetarianas? ¿Has escuchado algo sobre ellas? ¿Tienes alguna opinión? Sí las he escuchado, tengo un amigo que es vegetariano. ¿Y qué tal le va? Yo creo que ya lleva como 2 años. No, no, tengo un amigo y una prima. Mi prima dejó de comer cosas porque había visto un documental donde le explicaban acerca de la carne, de cómo la procesan, también el chorizo y esas cosas. Dijo que desde ahí ella le había dado asco y desde ahí ella comenzó a dejar así de comer carnes y todas esas cosas. Pero al principio creo que le fue muy mal porque creo que no estaba comiendo, o sea, lo que comen los vegetarianos mismo, porque ella incluso creo que fue al hospital, porque ya estaba muy mal. Ya, o sea, no le fue bien ahí. Al principio no, pero creo que ahora ya. Creo que sí, no sé, no le he preguntado. Ok. Sí, o sea, si es que alguien decide, por ejemplo, no consumir carne, sí lo debe de hacer bien. Y saber en dónde voy a obtener los nutrientes necesarios para mi dieta. Porque hubo una palabra que dijo Emilio súper interesante que es biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad es la cantidad del nutriente que mi organismo lo pueda asimilar. Porque, por ejemplo, hay dos tipos de hierro, el hemo y el no hemo. Eh, entonces, algunos están en vegetales, otros en animales, en algunos hay los dos. Y depende del alimento, depende de la cantidad de hierro y el alimento, digamos, muchas veces el hierro de la espinaca es menos asimilable que el hierro de la carne, o sea, es menos biodisponible. O sea, yo como, pero no todo logra entrar a mi organismo y dar los requerimientos necesarios. Entonces yo sí debería estudiar bien eso para saber cuánto se necesita de esos nutrientes en una dieta porque no todos los alimentos son o tienen la misma biodisponibilidad. Un ejemplo de esto que les puedo dar es el tomate. El tomate tiene licopeno y tiene algunas vitaminas provitamina A. Entonces, si han escuchado, ¿no es cierto?, el licopeno. No sé si han escuchado el licopeno, que es un compuesto antioxidante muy bueno en el tomate. Es un compuesto antioxidante bueno en el tomate, que viene precisamente de estos provitamina A. Hay algunos que ahorita no recuerdo exactamente, pero son vitaminas provitamina A. ¿Y por qué pro? Porque entran en nuestro organismo, se juntan con otras moléculas y ahí se forma la vitamina A, pero yo debo consumirla a partir de la dieta. Entonces, por ejemplo, en el tomate, este licopeno es liposoluble, o sea, se mezcla solo con lípidos, con grasa. Entonces, cuando yo, digamos, parto un tomate, lo parto y yo lo mezclo con aceite de oliva y me como así el tomate así es mucho más biodisponible, el licopeno en mi cuerpo, que si no lo mezclo con aceite. Porque al momento que yo mezclo el tomate con el aceite de oliva, el licopeno se mezcla súper bien en el aceite. Y al momento de yo metabolizar ese alimento, esos lípidos entran mucho más fácil a mis células en el intestino delgado y
estoy adquiriendo mucho más licopeno que si es que no estuviera mezclado con aceite. Entonces, por ejemplo, ese es un claro ejemplo de biodisponibilidad, de cómo los alimentos pueden ser en cierta medida más biodisponibles que en otro. Y esa palabra asumo que la van a escuchar mucho, así que se la pueden guardar, porque la biodisponibilidad de los nutrientes es muy importante. No todos los nutrientes se comportan de manera igual, dependiendo de la matriz del alimento. Hay otro término que se llama bioaccesibilidad, que en cambio es la cantidad del componente que el alimento es capaz de darnos cuando entra a nuestro organismo. Porque muchas veces se mezcla con fibras, se mezcla con otras cosas y no se libera el compuesto y simplemente lo desechamos después. Pero bueno, biodisponibilidad es un término que lo van a escuchar mucho, lo deben tener bastante claro. Y hay muchos estudios precisamente de biodisponibilidad. No sé si han visto, pero hoy en día las tesis o publicaciones científicas que son precisamente de biodisponibilidad, lo que hacen es tener una maquinita que emula al tubo digestivo humano. O sea, es una máquina que ahí está un estómago, ahí está un intestino delgado, un intestino grueso. Entonces ahí le agregan, bueno, el estómago tiene los mismos ácidos que puede tener nuestro estómago, etcétera, etcétera. O sea, es una máquina que emula nuestro organismo. Entonces le ponen distintos nutrientes y luego analizan cuánto se asimila, cuánto es biodisponible, cuánto no. Y ahí se pueden dar pautas como el que les dije ahorita de que un tomate con aceite de oliva, sus componentes antioxidantes son mucho más biodisponibles que si es que nos lo comemos crudo, porque son precisamente liposolubles, entonces se mezclan muy bien con el aceite de oliva. Y digo aceite de oliva, pero puede ser cualquier aceite, pero el aceite de oliva, como todos sabemos, es el mejor aceite que pudiéramos recomendar, que igual lo vamos a hablar un poquito después. Emilio. Sí, de pronto, profe, tenía otro ejemplo acerca de la biodisponibilidad que me parecía como que súper bueno para entenderle, y es que no es la misma biodisponibilidad en un comerse el huevo crudo que comerse el huevo cocinado. Ya hay que habías escuchado referente a eso. Que, por ejemplo, si es crudo, primero que la cantidad de proteína disminuye y no tiene la misma oportunidad de convertirse en un músculo, por ejemplo, que si estuviera cocinado. O sea, es falso, tú dices que es falso el mito de las personas que en gimnasio tomaban el huevo crudo para después de hacer ejercicios. Correcto. Ya, sí, sí, muy bien. Ese es un buen ejemplo de biodisponibilidad. Y precisamente ahí estamos hablando de proteínas. Cuando está el huevo crudo, el huevo totalmente crudo, ahí hay dos problemas. Uno, que es lo que nos dice Emilio, que la estructura de la proteína no cambia y la estructura de la proteína del huevo normalmente no es tan metabolizable en nuestro organismo. Pero cuando lo cocinamos, cuando le damos temperaturas elevadas, la estructura tridimensional de la proteína cambia totalmente. O sea, como ven aquí, la proteína está así y va a cambiar. Esto se puede ir para arriba, se rompen unos puentes por aquí, se pueden romper los aminoácidos directamente y nuestro organismo lo metaboliza muy rápido. No recuerdo el porcentaje, pero más o menos, poniéndole un huevo cocido, su proteína es entre un 60 a un 80% biodisponible, mientras que uno crudo es un 20%, o sea, hay mucha diferencia. Entonces sí es un mito urbano totalmente eso de comerse un huevo crudo para mejorar después del ejercicio por la cantidad de proteínas. Y el otro problema es que los huevos están asociados a salmonela. Entonces es muy peligroso comerse un huevo crudo porque la salmonela está ahí y si yo no le doy temperatura de mínimo 60 grados centígrados, la salmonela se queda ahí y alguien se puede contaminar. Y ha pasado, es de lo más común, por ejemplo, en mayonesas, donde se usa huevos y no hay cocción, ¿no es cierto? Le ponen ahí huevo crudo, hacen la mayonesa, baten con otras cosas y se va así. Entonces eso luego va, por ejemplo, a una ensalada y las personas... Han existido casos súper graves de bodas, por ejemplo, de 300 personas contagiadas porque la mayonesa de la ensalada estaba con salmonela. Y en los huevos está muy asociado porque el tracto digestivo de las gallinas tienen salmonela, pero la salmonela a las gallinas no les hace nada. Es una bacteria para humanos. Entonces es súper peligroso consumir, por ejemplo, huevos crudos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero es muy buen ejemplo lo de la proteína de ahí. Así que ese tema de la biodisponibilidad es algo que
está muy fuerte hoy en día y la nutrición va para allá, buscar alimentos más biodisponibles. Otro caso que les puedo poner de ejemplo, no sé si este semestre puedo invitarle a una amiga mía que se graduó en España, hizo su PhD precisamente en tecnología de alimentos. La otra vez nos contaba justo que ella hizo su tesis en biodisponibilidad de distintos nutrientes. Entonces, ella nos decía que la semilla de chía, que ahora se pone mucho en desayunos, creo que era 80 o 90% más biodisponible cuando se la machaca que si se la come así directamente. Que ahí casi no puede hacer nada en nuestro organismo. O sea, la deberíamos moler siempre a la chía para que sus compuestos antioxidantes y todo lo que tiene ahí puedan ser liberados de nuestro organismo. De lo contrario, es casi nada. Y ella trabajaba justo con lo que les digo, con un aparato que parece un estómago humano, que tiene ahí el intestino. Entonces ahí se pone alimentos y se va viendo cómo estos interactúan con un organismo de una persona sana, normal. Así que ese tema, quédense ahí y pueden investigar y ir viendo ahí un montón de cosas nuevas con eso. Después, lo de los vegetarianos que les preguntaba, es un tema que también tratarán, me imagino, con nutrición. Si alguien quiere ser vegetariano, debe ir donde un nutricionista, bajo mi criterio, porque es algo que tal vez no conocemos mucho, ¿no es cierto? Alguien que no es vegetariano come de todo, come carne y ya. Pero igual debería ir donde un nutricionista porque bueno, todas las personas, la mayoría, digamos, son no vegetarianos. Y la obesidad es impresionante cuánto hay en personas que comen carne. O sea, la obesidad es brutal. O sea, solo para que se den un ejemplo en Ecuador, en la última encuesta de salud y nutrición que se hizo en el 2012, que se llama Ensanut, ahí se determinó que 7 de cada 10 personas adultas en Ecuador por sobre los 19 años, 7 de cada 10 tienen obesidad o sobrepeso. Eso es altísimo, eso es súper alto. Y eso ha pasado en los últimos años que las personas se han dedicado a comer comida chatarra y la comida chatarra o comida procesada principalmente tiene azúcar. El azúcar es el mal que nos engorda, que nos sube los triglicéridos, que nos trae un montón de problemas nutricionales. Por eso no deberíamos consumir azúcar. Y en la semana 13 creo que es o 12, bueno, en nuestra clase tendrán que ver una charla que yo di precisamente de azúcar y salud para que la puedan analizar, porque ahí justo vamos a estar hablando de carbohidratos. Entonces, ok. Stalin, ¿tú qué me dices de las personas vegetarianas? ¿Tú qué opinas? ¿Sí se puede? Eh, o sea, no estoy tan al tanto, pero recuerdo que hubo una temporada en la que yo también decidí ser vegetariano por influencia de pensamientos, así cuando era un poco menor. Estuve un año, pero me fue igualmente mal, así me sentía un poco mal, me sentí un poco más delgado, incluso bajé de peso un montón. Pero de lo que sí estoy seguro es que, como usted dice, debe tener acompañamiento de algún profesional porque es un tema medio jodido. Pero a detalle nunca he entrado a detalle. Solo de ciertos alimentos, cierta alimentación, propiedades de algunos granos y cosas así, que sirven así cuando eres vegetariano. Ya, muy bien. Sí, es importante, por ejemplo, ponernos a leer, ver qué alimentos tienen, principalmente proteínas, porque nosotros en la carne encontramos proteínas de alta calidad. Eh, y si podemos, o sea, consumir lácteos también es una buena opción, huevo también es una buena opción, pero una persona vegana ya se limita mucho más, entonces ahí sí hay que acompañar con algo bastante bien hecho. Pero un ejemplo para demostrar que sí se puede ser vegano. Douglas, primero, nos quería decir algo. Sí, profe, bueno, antes de que avance con el siguiente tema, quería preguntarle más que todo ¿usted supo manifestar que en estudios eh, las personas que consumían, por ejemplo, las proteínas en polvo eh, y con las personas que consumen prácticamente proteína natural, por así decirlo, eh,
no hay tanta la diferencia. Entonces, o sea, se puede decir que una persona que consume eh, una dieta equilibrada, o sea, una porción ideal de proteínas naturales, como por ejemplo al momento de consumir carnes o buscar proteínas naturales, es también efectivo al momento de ganar, por ejemplo, volumen en la masa muscular. Ok. Bueno, dependerá, claro. O sea, por ejemplo, si alguien está haciendo ejercicio y necesita más proteínas, deberá comer más. O quizás ahí sí se puede suplementar. En personas, como les decía, sanas, con dieta normal, no hay una diferencia significativa. Porque no es que ese suplemento, como dice su nombre, suplemento. Y no es que ese suplemento, hablando de colágeno específicamente, va directamente a la articulación o va directamente al hueso o a donde sea. Se debe metabolizar y luego esos aminoácidos se utilizan para hacer nuevas proteínas. Entonces, si nosotros tenemos una buena ingesta de proteínas, nuestro organismo tiene los aminoácidos necesarios para generar nuevas proteínas y no necesita algo extra. O sea, al cuerpo le da igual de dónde venga el aminoácido. Lo que necesita es tenerlo. Entonces, si es que alguien, por ejemplo, de la tercera edad, que es más complicado porque ahí se producen menos proteínas y no está teniendo una buena dieta, sí se puede suplementar para garantizar que los aminoácidos estén ahí. No quiero decir que el colágeno hidrolizado es malo, pero sí puede ser que estamos pagando bastante por algo innecesario si es que no lo necesitamos realmente. En la dieta van a estar los aminoácidos y si yo estoy haciendo más esfuerzo, lo que sea, yo igual de la dieta puedo conseguir más aminoácidos porque mi organismo lo que necesita son aminoácidos esenciales para hacer nueva proteína. Entonces, da igual. Y por eso en este estudio, que me pareció súper bueno, a los 3 grupos de personas que tenían una dieta normal, que eran jóvenes, les dieron las 3 cosas y al final no había diferencias. Y es por lo que les digo, porque los aminoácidos se rompen y mi cuerpo coge los aminoácidos independientemente de dónde venga. No le importa de dónde venga. Y por ejemplo, ahí voy a hacer otra pregunta. Paola, Estefanía, de los suplementos en cuanto a vitaminas y minerales, ¿qué has escuchado? Las personas que toman vitamina C o he visto que hay multivitamínicos. ¿Qué has escuchado? O sea, la verdad no he escuchado mucho, pero lo que se escucha más hoy en esto de la pandemia es que lo que se inyecta en vitamina C, bueno, eso, de ahí, o sea, tal vez también en los que hacen ejercicio, también es como que se inyectan vitaminas, creo. Ya, ok. Bueno, sí, es verdad. Ahorita con lo de la pandemia, la vitamina C ha vendido un montón. No sé si alguien aquí, igual de todos los que están aquí, consume un multivitamínico que tiene ahí un montón de vitaminas. O alguna vitamina. ¿Alguien consume vitamina? O sea, yo tomo full vitaminas, la verdad. ¿Cuáles tomas? Tomo zinc, tomo complejo B, tomo vitamina C, tomo arginina y nada más. Ya, ¿y cómo así? O sea, ¿cómo así tomas O todas? sea, yo entreno levantamiento olímpico en la federación, entonces ahí me mandan, o sea, y aparte tomo multivitamínicos a veces porque, no sé, ahí es como que te mandan a tomar vitaminas y suplementarte y cosas así. Y justo eso le iba a preguntar, porque hay veces que me mandan a tomar, por ejemplo, suero de leche y aparte proteína, o sea, pollo, pescado, y es como que, no sé si es como que mucho exceso de proteína. El suero de leche es, bueno, precisamente de ahí sale esta proteína whey que les conté hace un ratito. Ujú, la proteína, sí. Claro, o sea, en una dieta normal sí te podría decir que es exceso, pero dependiendo de lo que tú haces, igual y necesitas un poco más. Un poco más. Personas que te recomiendan esto son nutricionistas. Mm, ok. Son las personas que te recomiendan esto son nutricionistas. Ah, sí, es un deportólogo y una nutricionista los que nos revisan ahí. Ya, claro, sería de ver igual la carga de actividad física que tienes y todo lo que Eh, estás. o sea, sí, entreno 2 horas en la mañana y 3 en la tarde. O sea, sí, es un poco cargado. Entonces, como que, como bastante.
¿Y tú te has sentido bien con la dieta? O sea, sí, la verdad no es como que hago dieta estricta, solo intento comer como que un poco más sano para poder rendir mejor, porque hay veces que como así mucho y es como que no rindo igual, o como muy poco y no rindo igual, pero por ejemplo eso de la noche que me van a tomar suero de leche y proteínas y es como que a veces me sé dormir así como que full llena, porque la proteína para mí es full pesada. Y peor si es que es como que hecha en leche o cosas así, es peor, entonces no sé. Por eso yo quería preguntarle si es que no es como que mucho. O sea, si es que no hicieras ese tipo de ejercicio, sí sería mucho, pero habría que ver muchas, muchas cosas, pero si ellos están al tanto de tu caso y son nutricionistas, creería Ujú. que está bien, porque quizás sí necesita tu cuerpo la ingesta de más nutrientes, porque igual un exceso nunca va a ser bueno, pero si está dentro de los parámetros no habría problema. Y eso de, por ejemplo, consumir vitaminas y aparte un multivitamínico, no tengo mucha como que noción de qué es un multivitamínico, porque hay veces que, por ejemplo, tú llegas allá y te dan un multivitamínico para comenzar a entrenar, pero y hay veces que yo no tomo porque yo digo, yo ya tomo vitaminas, entonces, ¿para qué seguir tomando vitaminas? ¿Y ahí qué te dice? No, o sea, no les digo que no tomo, o sea, solo no tomo. Ya, Ajá. ya, ahí, bueno, un multivitamínico se supone, te dan en pastilla igual, ¿no es cierto? O sea, eso se como que se hace en el agua, o sea, como que... Ah, ya, es un polvo que le Ujú, dan. ujú. Ya, un multivitamínico es algo que tiene muchas vitaminas y minerales ahí mismo. O sea, están ahí muchas vitaminas y minerales, pero no hace falta tomar más vitaminas normalmente. Es al contrario, quizás si tomamos más, no, podemos tener problemas o simplemente estamos gastando dinero. Porque Por nuestro, suerte, ajá, por suerte ya es gratis todo, entonces como que no gasto, pero a veces digo, ¿por qué tanta vitamina? O sea, no en, es... en las vitaminas sí estoy totalmente de acuerdo contigo porque hay dos tipos de vitaminas, liposolubles e hidrosolubles. Las liposolubles son las que se pueden mezclar con los lípidos, con las grasas, y las hidrosolubles con el agua. Entonces, dentro de las hidrosolubles tenemos a la vitamina C y al complejo B, todas las del complejo B. Entonces, digamos la vitamina C. Si mal no recuerdo, la ingesta diaria recomendada para una persona adulta de vitamina C es de 60 miligramos. 60 miligramos, no más. Si es que alguien tiene alguna deficiencia o algo, quizás sí puede ser un poquito más, pero de ahí el resto que tengamos se va a ir con la orina o con el sudor. Ahí se va, ahí se pierde. Y me acuerdo que un nutricionista súper famoso decía que tomar suplementos de vitamina C es simplemente tener una orina súper cara, porque ahí se va toda la vitamina. No se queda en nuestro cuerpo, no es que se queda ahí esperando para ayudar, o sea, se empieza a metabolizar y se va, porque ya nuestro cuerpo utiliza lo que necesita al día y no va a necesitar más. El complejo B igual, y las otras que son liposolubles, que es la vitamina A, D, E y K, esas en cambio igual se pueden ir perdiendo en nuestro cuerpo, pero cuando tomamos mucho, en cambio se pueden quedar en nuestras partes de lípidos, grasas, y sí pueden traer algún problema a largo plazo. Pero deberíamos consumir mucho para que nos traiga un problema. Pero el exceso de vitaminas no es algo tan recomendable, no las necesitamos. Si nosotros consumimos, lo que siempre les digo, 5 raciones entre frutas y vegetales al día, ahí están todos los minerales y todas las vitaminas. No necesitaría suplementarme en una dieta normal. Ya si es que alguien es deportista, quizás igual sí, o sea, sí se puede suplementar, quizás necesita más de algún mineral como el zinc o alguna vitamina en especial, pero va a llegar un tope, o sea, no por consumir un montón actúan de mejor manera en mi cuerpo, simplemente o se van a perder o quizás me pueden traer un problema de largo plazo porque se empiezan a acumular de a poquito. Pero de lo normal no hace falta. Si es que, por ejemplo, nosotros, que no hacemos un deporte de alto rendimiento, consumimos frutas y vegetales de manera normal al día, ahí están todas las vitaminas y minerales, no necesitaría más. Y bueno, un ejemplo de que les iba a poner para seguir con el tema de veganos, que sí, cualquier persona puede ser, no hay ningún problema. No recuerdo el nombre, pero había un futbolista colombiano que jugaba en un equipo de Ecuador y él era vegano y yo me acuerdo que le escuché al médico del equipo y él decía, él tiene su propio nutricionista, es súper complicado hacer dieta solo para él, pero no tiene ningún problema, es un atleta de alto rendimiento y es vegano y no pasa nada si es que se lo hace bien.
Entonces, sí se lo puede hacer, pero con conocimiento. No hay ningún problema en cuanto a prescindir de ciertos alimentos. Los únicos alimentos que no podemos prescindir son las frutas y los vegetales. Esa es la base de toda la alimentación y después de eso sí ya podemos agregar otro tipo de alimentos. Son los únicos que no pudiéramos quitar de nuestra dieta. Ahí el resto podemos quitar absolutamente todos. Listo, entonces, bueno, hemos hablado bastante sobre las proteínas y cómo se asimilan en nuestro cuerpo, lo cual me parece correcto. Sobre todo para que vayan conociendo estos temas, ustedes que van a estar en nutrición, porque, no sé, las personas de manera general asumen cosas como lo que nos decía Juliana, muchas vitaminas es mejor, no, no es mejor, quizás está peor, pero lo más probable es que estoy gastando dinero. O tomo el colágeno hidrolizado para las arterias y la persona asume que el colágeno va a la arteria y se queda ahí, no, se metaboliza. Entonces, ese tipo de ejemplos como nutricionistas tienen que tener bastante claro para poder dar luego directrices y poder tener un buen debate cuando se encuentren con estos temas, sobre todo cuando se encuentren con personas que nos vendan dietas súper raras, que no tienen razón de ser, porque el cuerpo siempre se va a comportar de una manera igual. No porque un nutriente sea distinto, se comporta de manera diferente. Ya, entonces, lo bueno de las proteínas es que solamente existen 20 aminoácidos. No existen. Son los que nosotros utilizamos. De ahí hay muchos aminoácidos por ahí que se pueden formar. Pero solamente son 20 los que intervienen en la formación de proteínas que nos interesan a nosotros, a los humanos. Y tienen la misma estructura fundamental, solo cambia una cosa. Pero de ahí tienen la misma estructura, que va a tener un átomo de carbono en el centro. ¿Se acuerdan? Átomos de carbono tienen 4 electrones. Este se va a unir a un grupo amino, a un grupo funcional que está acá, a otro grupo funcional que se llama grupo carboxilo, a un hidrógeno y a un grupo R. Y este R es el que va a variar. O sea, el R es el que va a decir, este es un aminoácido distinto. De ahí siempre van a ser iguales. Grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y un grupo que va a variar. Entonces, ese le va a dar la distinción al aminoácido. Me imagino que ya en química orgánica han hablado un poquito. Emilio, ¿qué me puedes decir de química orgánica? Han hablado un poco de los grupos funcionales de la química orgánica. O sea, de los grupos de hidroxilos, había también el alcano, alqueno, alquino, estábamos viendo alcoholes también. Eso, profe. ¿Y ahí qué tal? ¿Qué tal te parece esa materia? O sea, sí, súper buena. O sea, me parece que es un complemento perfecto para biología. Y de biología, pues, a las otras ramas como nutrición y hábitos alimenticios. Exacto. Sí, o sea, la química orgánica es fundamental, es el pilar fundamental de todo, porque ahí uno puede entender la estructura de absolutamente todo. Y después va biología, luego va bioquímica, y luego la nutrición en sí. Por eso es importante que en primer semestre vean estos temas para que quede súper sólido y luego ya puedan ver cosas mucho más amplias que son precisamente las materias que tienen. Por eso creo que la malla de la carrera está súper bien hecha porque cuando yo entré la malla estaba bastante mal. Entonces se cambió la malla y se ha puesto materias bastante buenas. Entonces, bueno, estos son grupos funcionales. Siempre la estructura de la proteína va a ser, del aminoácido, perdón, va a ser así. Pero el grupo que va a variar es el R. Ya, entonces, las proteínas se forman mediante síntesis por deshidratación. O sea, se va a perder ahí una molécula de agua. Se va a desprender un grupo OH del grupo carboxilo del primer aminoácido y un grupo hidrógeno del grupo amino del siguiente aminoácido. Ya les explico aquí abajo cómo sucede esto. El hidrógeno y el OH forman una molécula de agua, porque justo queda un hidrógeno, hay otro hidrógeno, un oxígeno. Regla del octeto, se van a juntar siempre cuando se encuentren así. El enlace formado entre los átomos de carbono y nitrógeno de los grupos carboxilo y amino se llama enlace peptídico. Ya, entonces, cuando se va a unir un aminoácido a otro, se une mediante enlaces peptídicos. Eso también nos debe quedar siempre claro. O sea, ¿se acuerdan que tenemos muchos monómeros y hacemos un polímero o una biomolécula? Cada monómero se une mediante algo. En este caso se une mediante enlaces peptídicos, así se llaman, la unión de entre aminoácidos. Y cuando yo quiero separar los aminoácidos, debo romper los enlaces peptídicos.
Entonces, básicamente está aquí. Aquí está un aminoácido y aquí está otro, como decía ahí arriba. En este se separa el OH del grupo carboxilo y en este se separa el grupo H o el hidrógeno del grupo amino. Entonces, estos se separan y en este momento se unen para generar igual la regla del octeto entre nitrógeno y carbono. Se unen entre estos dos y forman una molécula más grande. Agua me va a quedar por ahí, entonces siempre va a sobrar agua. Entonces, mientras se van uniendo aminoácidos, se empiezan a formar algo, no sé si han escuchado, que se llama péptidos. Entonces, digamos, depende de la bibliografía, pero más o menos. La unión de 20 aminoácidos es un péptido. Algunos dicen 50 y otros inclusive 100. Pero yo más me baso en 20. No sé si aquí justo en la siguiente está igual eso. Porque eso también es importante, sí. Bueno, creo que está más adelante, pero depende de la bibliografía. Pero cuando se empiezan a unir aminoácidos, se empieza a formar una molécula que se conoce como péptido. Y ya cuando se unen más de 20 aminoácidos o más de 50, ya se la conoce como proteína. O sea, viene a ser lo mismo, son uniones de aminoácidos, solo que se considera que cuando es muy pequeñita es todavía un péptido. Y cuando ya crece mucho es una proteína. Pero siempre los enlaces serán enlaces peptídicos. De ese enlace nunca se olviden porque ese es el que siempre une a los aminoácidos. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos. ¿Alguien levantó la mano? Emilio. Sí, profe, ¿qué me puede decir acerca de suplementarse con aminoácidos? ¿Alguno en especial? Tal vez la arginina. ¿Ya has escuchado? O sea, he escuchado como que en generalidad de que al suplementarse con aminoácidos completas como que la cadena de las proteínas. No sé si eso tiene que ver también con aumentar la biodisponibilidad. Ya, puede ser, sí, puede ser. Bueno, yo siempre en eso de la suplementación, siempre, o bueno, deberíamos decir que primero eso lo debería recomendar un nutricionista y no nosotros por ver que eso es bueno en algún lado, lo debemos consumir. Después, si es que alguien tiene igual una buena dieta normal, no necesitaría suplementarse, porque si es que yo consumo lo que debo consumir, los aminoácidos van a estar ahí. Porque igual, si es que yo me suplemento, el aminoácido va a estar disponible para que mi célula haga nuevas proteínas. Depende de mi célula si hace o no. Entonces, igual se crean péptidos que nos ayudan en el sistema inmunológico, o hay proteínas pequeñas que forman las células. O sea, las proteínas están en todo nuestro cuerpo, por eso es súper importante. Las células están compuestas de proteínas, las hormonas tienen proteínas, los órganos están compuestos de proteínas. O sea, nuestro organismo entero está compuesto por proteínas por todo lado. Entonces puede ser una opción, pero si es que lo necesitamos, no deberíamos suplementarnos simplemente porque pensamos que nos puede hacer mejor. Lo que sí debemos hacer es comer bien y si ya tenemos algún problema de alguna patología o algo en específico, ahí sí ver qué es lo que necesitamos. De lo contrario, no sería quizás lo más recomendable a manera general porque de pronto no necesitamos y simplemente estamos gastando dinero y ese tipo de suplementos no son baratos. Ese es el problema. Porque de ahí suplementarse... Ya. No es que nos va a hacer daño. Quizás solamente estamos perdiendo los nutrientes porque no los utilizamos y no es que se quedan ahí. Entonces, no es que sean malos, pero si no los necesitamos, no los deberíamos consumir. La única diferencia entre los 20 aminoácidos radica en su grupo R, como vemos aquí. Entonces, aquí hay 3 aminoácidos, glicina, valina, alanina. Entonces vemos que el grupo R es el que varía y el resto es igual. Entonces, realmente el grupo R de los aminoácidos es el que tiene la composición distinta. El resto es exactamente igual. O sea, los aminoácidos se forman de la misma manera. Entonces, el grupo R es el que nos va a variar. No sé si en química orgánica van a hablar un poquito también sobre esto. Sería súper bueno, como para ver cómo se compone. Y como les decía, lo importante o lo bueno de esto es que por más que existan muchos aminoácidos o se puedan formar muchos aminoácidos, en la formación de proteínas para los seres vivos solo intervienen 20. O sea, solo 20. En nuestro organismo solo vamos a utilizar 20. Que ya vamos a ver los nombres
pero solo 20. Y en bioquímica esto ven mucho más. En bioquímica las proteínas ven mucho más. Y por eso les decía que necesitan esta base de ver cómo se forman las proteínas y cómo son los aminoácidos, porque en bioquímica esa materia es mucho más complicada, porque en esa materia ya van a ver cómo es la síntesis, cómo es el metabolismo exacto. Entonces, si no se tiene una base buena de biología, bioquímica se hace súper compleja. Y me acuerdo que en la anterior Maya solo había bioquímica, no había biología. Y para mí ese es un problema, porque si uno no entiende la base, ir directamente a bioquímica es súper, súper complejo. Entonces, esta materia es precisamente enfocada para entender bien bioquímica. Esto determina que el tipo y las características de algunas proteínas dependan de la secuencia específica de las uniones peptídicas entre los diferentes tipos de aminoácidos. Esto de las uniones, bueno, vamos a ver en otra clase, vamos a ver la estructura de las proteínas y vamos a ver cómo se clasifican, aunque hay muchas clasificaciones, pero vamos a ver igual cómo se clasifican porque hay algunos tipos de proteínas. Y la posibilidad de combinaciones entre los aminoácidos es alta, algo así como la posibilidad de formar palabras con 20 letras distintas, ¿no es cierto? Entonces, no sé, mi cuerpo quiere hacer una proteína y esa proteína tiene 1000 aminoácidos. Hay 20 aminoácidos, entonces puede hacer muchas combinaciones para hacer una proteína. Entonces, si es que alguien no consume la suficiente cantidad de aminoácidos, digamos, y nuestro cuerpo empieza a hacer proteínas, la va a hacer y quizás queda la proteína más o menos, pero no tiene un aminoácido, pero sigue haciendo la proteína. Quizás no nos pasa nada, pero si tenemos esa deficiencia constantemente, quizás ya las proteínas empiezan a sufrir y podemos tener alguna patología súper grave. Como todo en nuestro cuerpo tiene base de proteínas, es importantísimo el consumo de proteínas al día. Y bueno, entonces vamos a tener dos tipos de aminoácidos de manera general. Los esenciales y los no esenciales. Los esenciales son los que les dije que nuestro cuerpo no los puede formar, no los puede hacer, no los puede desarrollar, así que deben venir de la dieta. Entonces me imagino que han escuchado algunos de ellos, ¿no es cierto? Son los que más se utilizan porque precisamente estos son los alimentos que son, o sea, estos son los aminoácidos que los debo adquirir a partir de la dieta. Entonces siempre un alimento como cualquier otro tipo de cosa nutricional, un alimento con buenas proteínas se lo va a conocer un alimento de alto valor biológico. Como la carne de res, por ejemplo. La carne de res tiene un alto valor biológico. La carne en general. Y en alguna clase que luego hablemos en otro curso, en segundo semestre o en tercero, ahí vamos a hablar, por ejemplo, de la carne en general, qué tipo de aminoácidos tiene. Y la carne es carne, o sea, tiene aminoácidos. Y por ahí, por ejemplo, he escuchado que en algunas partes se comen animales exóticos, asumiendo que estos animales pueden ayudarnos a curar alguna enfermedad. Eso también es completamente falso. Ningún animal tiene un componente mágico que nos ayude a alguna patología. Es carne, son aminoácidos. Puede tener hierro también, la carne, pero me va a dar muy igual consumir carne de res que una carne de rata, por ejemplo. Es carne, son aminoácidos, tiene hierro, la carne tiene hierro por la hemoglobina, pero es carne, o sea, tiene aminoácidos esenciales principalmente. Pero, como les digo, yo he visto, y en esta clase pondremos algunos ejemplos, ya tendremos tiempo en otro semestre, que las personas le dan beneficios nutricionales a animales que no tiene razón de ser, porque la carne es carne, no hay ningún componente mágico en ningún tipo de alimento. Los alimentos igual no son medicamentos, eso también como nutricionista les debe quedar súper claro. O sea, ningún alimento es un medicamento y por eso se venden como alimentos, no como medicamentos. Los medicamentos deben pasar procesos muy rigurosos. Entonces, si bien las frutas y verduras nos pueden ayudar a prevenir un montón de enfermedades por la cantidad de antioxidantes que tienen, si ya tenemos una patología grave, no nos vamos a curar con alimentos jamás. Jamás, jamás. Nosotros debemos ir a un especialista médico y que nos vea y que nos diga qué tratamiento debemos seguir. Entonces esas creencias populares de que si te tomas de esto o te tomas la sangre de tal cosa o te comes de este animal te va a ayudar, no hay evidencia científica con eso, todo está investigado
y lo que puede traer es problemas a la salud, sobre todo si se consume ese alimento crudo, porque un alimento crudo puede estar asociado a muchas bacterias. Entonces siempre acordémonos de eso, los alimentos no son medicamentos, no nos van a ayudar a curar, pero una buena dieta sí nos puede ayudar a prevenir enfermedades. Una dieta baja en carbohidratos, y no me acuerdo quién fue, creo que fue Josué que nos dijo que bajó de peso. O sea, tener un bajo peso no es malo, o sea, pero debería estar acompañado de una buena nutrición. Porque aquí muchos ha romantizado el que una persona que está flaca no come, pero una persona que quizás tiene libras de más está bien, cuando es todo lo contrario. El sobrepeso está asociado a todas las enfermedades cardiovasculares. Una persona, por ejemplo, de 60 años que tenga sobrepeso u obesidad y tenga una patología grave y por ello vaya, no sea una intervención quirúrgica, tiene una alta probabilidad de que su sistema inmunológico, su cuerpo no responda bien que una persona que no tenga ese sobrepeso o la obesidad, porque ya a esa edad es mucho más complejo. Entonces, si es que en Ecuador tenemos 7 de cada 10 personas con sobrepeso, es muy grave y las personas, y es muy fácil darse cuenta, yo a veces veo noticias, a ver, veo alguna noticia por ahí y veo dónde está, no sé, están haciendo una noticia en vivo. Uno se pone a ver y se pone a contar y la mayoría de personas sobrepeso o obesidad. O sea, es súper fácil y uno se da cuenta que es real. Y eso no está bien, pero peor en una población donde tenemos acceso a muchas frutas y vegetales. No está bien y es por el consumo de comida chatarra y de azúcares. No, no hay otra explicación, el consumo alto de azúcar, de alimentos procesados. Y eso a la larga va a ser un problema súper fuerte y una persona que quizás puede vivir 60, no, o sea, una persona que normalmente puede vivir cierta edad, muere 10 años antes o 15 años antes simplemente porque tiene riesgos cardiovasculares por el consumo durante toda su vida. Entonces nosotros igual en nuestras casas deberíamos hacer que nuestros padres principalmente cambien un poquito los hábitos, aunque yo sé que es difícil cambiar hábitos después de cierta edad, pero sí, que bajen el consumo de azúcar, principalmente de panes blancos, de harinas refinadas, porque todo eso es azúcar. El arroz es azúcar, el fideo es azúcar, está compuesto de almidón, que son moléculas de glucosa, y todo eso sigue aumentando nuestra masa corporal, y en algún punto esto va a ser muy complejo, como les digo. Entonces, en nuestra casa sí deberíamos de evitar o intentar que sigan reduciendo un poquito la ingesta de alimentos procesados y bajar. Yo sé que es difícil, nuestros padres, pero bueno, como nutricionistas ustedes sí deben intentar cambiar un poquito los hábitos y que todo esto sea mucho más saludable. No es complicado, luego uno se acostumbra. Por ejemplo, a mi mamá le dio principios de hipertensión y en la casa se quitó la sal casi completo. Y obviamente al principio a alguien le gusta todo, pero luego ya uno siente hasta mejor los alimentos sin mucha sal, se siente más del alimento. Yo igual no consumo azúcar, por ejemplo, hace mucho tiempo, y cuando tomo un jugo con azúcar se me hace súper dulce, pero a mí me gusta mucho consumir algo, una fruta en su modo natural, porque uno siente ahí tal cual el sabor del alimento. Entonces el azúcar no lo necesitamos, si lo consumimos es simplemente por darle un sabor dulce a lo que estamos comiendo. De ahí en las frutas está el azúcar que necesitamos de nuestro día a día. Aminoácidos esenciales, vemos que ahí están algunos, pero vemos que está en rojo uno que se llama arginina, que se considera esencial solamente en niños pequeños porque ayuda a formar moléculas para el sistema inmunológico. Después, en la edad adulta, se considera que no es esencial. Igual, en los aminoácidos se pueden encontrar varias definiciones. Algunas definiciones que igual le ponen como semiesenciales, no esenciales, pero básicamente se habla de esenciales y no esenciales. La arginina siempre va a ser esencial en niños pequeños. En adultos tal vez, algunas veces sí, dependiendo la actividad que se haga, pero está muy relacionado al sistema inmunológico. De ahí de los más importantes, histidina, leucina, lisina, bueno, todos porque son esenciales, pero todos se escucha mucho ya en el ámbito de la nutrición, el triptófano, la valina, fenilalanina y la arginina, igual creo que Juliana nos dijo que lo consumía a manera de suplemento, sería de ver si se necesita realmente, pero estos son los que en la dieta deben estar sí o sí, por eso les decía que el garbanzo era
uno de los granos más interesantes porque tiene aminoácidos esenciales en una cantidad bastante fuerte. El garbanzo es es un alimento, una leguminosa bastante buena, una oleaginosa. Y aminoácidos no esenciales. Aquí otra vez está la arginina, porque se considera que para niños está ahí, pero para adultos ya no sería tan esencial. Entonces, muchos de estos sí los produce nuestro cuerpo a partir de otras moléculas. Entonces, si nuestro cuerpo necesita el aminoácido, lo puede sintetizar. Después las proteínas se crean en los ácidos nucleicos, en el ADN. Vamos a tener una clase solamente de eso. Ahí vamos a ver cómo es el mecanismo de producción, de manera general, obviamente. Pero nuestro cuerpo los va a producir. Sintetizar o fabricar es lo mismo, aunque no lo estemos incorporando a través de los alimentos que ingerimos. Entonces, como recomendación, siempre analizar los alimentos, qué tipo de aminoácidos puede tener, qué proteínas tienen. No dejarse engañar mucho con la publicidad que hay hoy en día. La publicidad que hay hoy en día es muy agresiva en cuanto a la venta de suplementos. Me imagino que se han visto, ¿no es cierto? En todo lado se venden suplementos. Y muchas veces lo único que estamos haciendo es gastar dinero. Suplementos para las personas que lo necesiten, previo análisis del nutricionista o del experto del caso. Pero no lo debemos consumir así porque sí, siempre, porque lo más probable es que estemos gastando dinero. Y el objetivo de aprender biología es crear un sentido crítico de los alimentos y de las dietas y de todo. O sea, de saber que una dieta quizás no me va a curar algo. O sea, una dieta... recién me salió una publicidad de dietas detox. No sé si han visto dietas detox. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una dieta detox? Creo que es que como todo el verde, no, no sé. Ya todo verde. ¿Qué has escuchado? No he escuchado, creo que yo me imagino eso. No he escuchado, la verdad. ¿No has escuchado? Aquí Mayra me dice que es detox a base de manzana verde. ¿Alguien más? Sí, manzana verde se suele utilizar. Yo he escuchado que la dieta detox es en plan comer como que sopas y jugos verdes. No puedes comer como que ningún tipo de cosa dura, sino todo licuado, pero los vegetales licuados. Ya, ¿y qué más has escuchado sobre eso? Eso. Y tal vez te acuerdas que el jugo de qué nomás tiene, qué componentes tiene. Sí, en la mañana algo leí que tenía pepinillo, tenía apio, manzana verde, piña y espinaca. Ok, ya, muy bien. Emilio, tú también has escuchado. Sí, profe. He escuchado que la función, o sea, principal es intentar limpiar el hígado. Ya, ok. ¿Y cuál es tu análisis de eso detox? ¿Qué piensas? Mm, que quizás no es eficiente, porque como usted nos explicaba en la primera clase, o sea, el organismo ya cuenta con funciones detox y que ingerir esto pues no sería relevante. Ok, muy bien. Sí, bueno, nuestro organismo tiene mecanismos antioxidantes y reguladores de pH. Si alguien les dice lo del pH, como hablamos en la otra clase, ahí sí, eso no tiene razón natural de ser, porque nuestro organismo regula el pH. Igual, para desintoxicarse, tiene mecanismos para eliminar toxinas, para eliminar radicales libres, que son las moléculas que se forman cuando existe alguna toxina en nuestro cuerpo. Eh, y justo lo que me dicen de la parte de tox, son jugos que se mezclan, pueden tener ahí apio, manzana verde, piña, pepino, lo que nos dijo ahorita su compañera, pero solamente poniéndolo así en este sentido. ¿Por qué va a ser mejor batirlo? O sea, ¿por qué va a ser batirlo? Si es bueno en jugo, va a ser mucho mejor, obviamente, consumirlo de manera directa. O sea, batiéndolo no le hago nada extraño ni le hago nada distinto. Si yo bato piña,
puedo liberar azúcares y ese jugo ya no es tan bueno porque ese jugo va a tener azúcares libres. Cuando yo rompo la matriz del alimento, este pasa a liberar azúcares y las frutas tienen azúcares, que no son malos si yo me como a la fruta directamente, pero los azúcares que yo bato, que rompo de la matriz del alimento, se salen del alimento como tal y empiezan a actuar como que fuera azúcar normal, como el azúcar que uno le pone de mesa. Vegetales no tienen tantos, tantos azúcares, pero si es que yo bato algo, al momento de hacer eso, puedo perder fibra, se queda fibra y la fibra es muy buena. Entonces no sería lo más recomendable para consumir vegetales y frutas. Y no es que ese batido va directamente al hígado y el hígado se limpia, no. Ya hemos hablado mucho de cómo es la fisiología, tiene que pasar por el estómago, tiene que pasar por el intestino delgado, absorber y luego ya en nuestro cuerpo se hace un montón de cosas. Y otra cosa que no es bueno de eso es que, no sé, digamos que ahí pongo 2 manzanas, una piña, un pepino. Es bastante, ¿no es cierto? Y eso me puedo tomar, qué sé yo, en un minuto. En un minuto. En un minuto y ya está. Me consumí alimentos que quizás me demoro unos 10 minutos en comer en un minuto. Eso también provoca una menor sensación de saciedad y lo más probable es que me dé más hambre después. Porque un jugo de manzanas, me tomo un jugo de manzanas, 4 o 5 manzanas en un vaso y yo 5 manzanas no me como nunca, ¿no es cierto? Es pesado comerse directamente 5 manzanas. Entonces, hablando de la manzana me puede dar sensación de saciedad, me da mucha fibra. Entonces ya mi cerebro asume que ya estoy lleno y no necesito comer más. Si me lo toman en el jugo, primero ahí voy a tener un montón de azúcar porque ya liberé el azúcar de la manzana. Y después me lo tomo tan rápido, 5 manzanas, que después mi cuerpo simplemente no va a tener esta sensación de saciedad. Va a querer seguir comiendo más. Mayra nos dice en ayuno. Viene a dar lo mismo. O sea, por ahí he escuchado cosas en ayuno que está bien, se lo puede consumir, pero no en batido. O sea, si es que algo es bueno en batido, va a ser 1000 veces mejor en su estructura normal, en su matriz. Porque ahí le estoy acompañando con toda la fibra, se metaboliza lento, los azúcares se comportan como azúcares que están en una matriz, entonces van lentamente hasta la sangre, no se sube el índice glucémico. Entonces, siempre el alimento en su matriz, siempre, siempre eso acuérdense, y por eso lo importante de la biología, de entender que los alimentos no son mágicos y no porque le dé algo va a ser mejor. Y he visto que obviamente esas dietas cuestan, ahí yo me acuerdo que en esa publicidad que me salió, creo que era $30 un plan para una semana y que te daban todas las cosas para que tú solamente le batas y te lo tomes. Entonces era súper caro para alimentos que uno puede conseguir y comerlos de manera directa. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ya cuando hablemos de azúcares, justo en esa conferencia que les voy a hacer escuchar, ahí hablo precisamente de los jugos, que no son los jugos, por más natural que sea un jugo, no es lo más recomendable en el día a día, porque al momento de batir libero azúcares y ya no están enmascarados con la fibra y con los ácidos orgánicos y con todas las cosas. Así que hay que tener mucho cuidado en este tipo de dietas. No quiero decir que sea malo, pero el consumir alimentos de una forma tan rápida tampoco es algo tan aconsejable. O sea, un jugo que me lo tome rápido, no. Igual se va a perder la fibra que queda ahí, la fibra la necesitamos. Entonces, mejor consumirlo de manera directa, el alimento, no estarlo consumiendo en jugo. Igual eso de ayunas, por ejemplo, la otra vez igual ahí estaba escuchando que se dice que tomar agua con limón en ayunas es súper bueno. No es bueno, no es malo, es agua con ácido ascórbico. Es malo para el esmalte de los dientes, eso sí es bastante malo en ayunas consumir agua con limón. De ahí no es nada del otro mundo. Más vitamina C, más ácido ascórbico tiene un pimiento, entonces mejor sería tomar agua con pimiento. Porque el limón no tiene ningún componente mágico, tiene vitamina C o ácido ascórbico y ácido cítrico, nada más. Y eso lo podemos conseguir en muchos alimentos y como les digo, el pimiento tiene más ácido ascórbico, entonces nadie está diciendo que tomen agua de pimiento en ayunas. No nos va a curar de nada, no hay ninguna evidencia científica, porque no tiene nada extraordinario, tiene la vitamina C, pero sí nos puede ir degradando un poco el esmalte de los dientes y eso ahí significativo y consecutivo sí puede traer problemas.
Entonces, siempre todas estas cosas de nutrición es bueno analizarlas desde un punto de vista de la biología, cómo se comportan las moléculas y con sentido común, ¿no es cierto? Si yo veo con sentido común y digo, si le ponen en una licuadora, lo baten, ¿cuál es la diferencia de comérmelo? O sea, ¿por qué va a ser mejor batido? O sea, no, al contrario, estoy liberando cosas, estoy comiendo un montón de alimentos que me demoraría masticando. Y la acción de masticar también es una acción que el cerebro toma en cuenta al momento de esa sensación de saciedad. Entonces, solamente por sentido común ya puedo decir un montón de cosas. Así que, y eso para cualquier tipo de estas dietas un poquito raras que más que nada nos lo venden por internet. Hay otro tipo de dietas que ustedes ya verán, que ya tiene más evidencia científica, que dependerá de la persona. Pero igual, siempre recordemos, la mejor dieta es comer bien, nada más. Si comemos bien, después lo que hagamos va a estar perfecto. Una persona, antes que hacer una dieta, debería empezar a comer bien. Porque si hace una dieta, lo va a hacer sin ganas y después va a volver a sus hábitos anteriores. Lo primero es comer bien y ahí vamos a tener buenos resultados siempre. Entonces todo esto igual aplicable en sus casas, sobre todo para mejorar la nutrición en nuestras casas, que como estamos en Ecuador no hay tanta información, nuestros padres, familiares, los que sean, no toman en cuenta los peligros que puede tener el consumo de estos alimentos procesados y de azúcar hoy en día en Ecuador. Antes no se veía tanto, ahora sí, y es por el incremento de alimentos procesados y de comida chatarra. Antes no había casi esta sobrepeso u obesidad y ahorita ya es un problema de salud pública en Ecuador y va a seguir empeorando porque los niños están igual ya con sobrepeso u obesidad y antes era muy raro encontrar casos de niños con sobrepeso u obesidad. Ahora sí hay y bastante. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos hablado. Hemos visto el principio básico de proteínas porque la siguiente clase que tengamos vamos a ver enzimas. Y para las enzimas son unas moléculas que están formadas por proteínas y van a ayudar a un montón de procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Entonces, debíamos tener la idea de qué son las proteínas para entender las enzimas. Y después de eso, en cambio, veremos la clasificación ya de proteínas, de entrar un poquito más. Pero la clase de enzimas va a estar interesante porque ahí al final les voy a decir cómo va a ser su práctica para este parcial. Entonces, esa clase es muy, muy importante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aparte de proteínas hemos hablado mucho de los componentes que pueden entrar en la dieta, de mitos, de suplementos y de otras cosas que siempre estas clases se da para hablar de varias cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No tienen preguntas, entonces Sí, profe, dime. yo tengo una que he escuchado, o sea, es como un mito, y dicen que solo se puede eh, digerir o metabolizar, no me acuerdo cuál era la definición exacta, cierta cantidad de proteína por comida, cierta cantidad de gramos, sí, de proteína por comida. Eso es verdad. O sea, en el alimento hace rato o cómo, o si es que tienes algunos tipos de proteínas. Por ejemplo, dicen que puedes digerir en una comida un máximo de 40 gramos de proteína y que si sobrepasas los 40, eso ya es desecho. Ya, sí, puede ser, pero bueno, dependerá de la persona, dependerá de las necesidades, pero sí, o sea, dependiendo del nutriente, por eso lo que hablábamos, muchos nutrientes o suplementarme muchas veces no va a incurrir en que yo tenga más proteínas de ahí almacenadas, porque no se almacenan, se van a desechar, pero alguien que hace ejercicio quizás sí necesita más y va a absorber más, pero sí va a depender de muchas cosas, pero el exceso de nutrientes se desecha en el cuerpo, tienes toda la razón. Profe, y otra cosa, el tema de la absorción de nutrientes es algo que se puede mejorar o es algo que ya nace con la genética y pues tú puedes digerir hasta cierta cantidad y de ahí nomás. Eh, Depende mucho la genética, depende también, por ejemplo, que no tengas problemas de algún tipo de patología, precisamente en el tubo digestivo, de que, por ejemplo, no tengas muchas bacterias, incluso de las buenas que pueden allí estar comiéndote los nutrientes.
Hay algunos casos, no recuerdo cómo se llama esa patología, pero que generamos o albergamos demasiadas bacterias en nuestro intestino y estas se comen lo que nosotros nos estamos comiendo, o sea, ellas se comen los nutrientes y una persona quizás nunca engorda por eso. Puede ser un montón de cosas. Pero mejorar no tanto, sino simplemente no consumir cosas procesadas, porque mientras más procesado, más complejo el organismo para digerirlo, para metabolizarlo. Eso creo que sería la recomendación. Para mejorar, quizás también alimentos probióticos, porque ahí nos entramos en otro debate, pero el yogur blanco sí que tiene muchos probióticos, porque el tener algunos microorganismos en nuestro organismo ayudan a que se digieran mejor las cosas, ayudan a romper algunos enlaces y que ellos se coman algunas cosas y nuestro organismo siga absorbiendo. Entonces pueden hacer algunas cosas ahí. Profe, y otra cosa, ¿es verdad que tener una dieta alta en proteínas puede perjudicar los riñones? Depende. Yo creería que debería ser mucho, o sea, demasiada cantidad, algo que no va a pasar. Porque si es que tenemos ese exceso, nuestro cuerpo se encarga de desechar lo que no tenemos y cuando tenemos estos problemas en riñones o en el hígado, nosotros tenemos mecanismos para equilibrar esas posibles formaciones de toxinas. Entonces debería ser demasiado, o sea, algo que nadie lo comería para tener problemas. Obviamente por ahí se dice mucho de que consumir mucha carne te puede traer esos problemas. Puede ser, pero debería ser mucha cantidad. De ahí de lo normal nuestro cuerpo equilibra todo, tanto en oxidaciones como en pH. O sea, no deberíamos tener problemas de manera general. A menos que consumamos mucho de algún alimento diario y estemos abusando en serio del alimento. Otra pregunta, profe. ¿El, el cuerpo puede degradar las proteínas para de ahí obtener energía? En muy pocos casos se puede dar eso, porque normalmente obtenemos la energía de la glucosa o de las grasas. Pero en ciertas ocasiones sí puede ser que se empiece a degradar, pero sería una ruta metabólica que no se suele dar mucho. Quizás en algunos deportistas se busca eso y tal vez, no sé, la ingesta de muchas proteínas, como nos contaba Juliana, pero no precisamente para eso. De ahí lo que consume nuestro cuerpo siempre es glucosa y lípidos. O sea, de manera normal no tendríamos por qué tener ese problema. Alguien creo que había levantado la mano, no estoy seguro. Me pareció antes de Emilio. Gracias, profe. Dale, Emilio, perfecto, tus preguntas. No, se me hizo, pero bueno, me pareció nomás. Mira, por ejemplo, en mi casa consumimos los jugos verdes y los jugos rojos, pero como jugo, en vez de consumir como que Coca-Cola, así, cosas con gas o con dulce. O sea, preferimos como que tomar solo jugos verdes o rojos. No sé si sea algo bueno o algo malo. Yo no lo recomendaría por lo que les conté. O sea, yo recomendaría consumir las frutas, incluso en el almuerzo, por ejemplo. Tener la fruta picada y comerlo al mismo tiempo en lugar de un jugo es mejor. Si se puede acompañar con agua, más todavía. Lo que les dije en la primera clase, el agua no es mágica, pero el agua evita que consumamos alimentos azucarados. Pero no es lo más recomendable consumir eso todos los días, de vez en cuando no pasaría nada, pero mejor consumir la fruta o el vegetal de manera directa. Porque termina siendo un jugo que yo estoy rompiendo esa matriz y ya libero los componentes, principalmente azúcar, si es que tienen, y retiro fibra y después la sensación de saciedad también. Entonces, yo lo más recomendable sería consumir la fruta picada, inclusive en el almuerzo. Ya cuando hablemos de las enzimas vamos a ver por qué puede ser bueno también consumir papaya o piña o cosas así durante un almuerzo. Pero no sería lo más recomendable jugos. Los jugos en general no es lo más recomendable nutricionalmente hablando. Emilio. Ya, profe, gracias. Profe, cuando los aminoácidos se juntan para formar las proteínas, ¿esto ocurre solo en la etapa de sueño o es un producto, o es un proceso constante de todo el día? Ya no, es un proceso constante en general, dependerá de las necesidades del cuerpo, eso sí, pero lo puede crear en cualquier momento. El mecanismo de cómo se crean las proteínas de manera general lo vamos a ver en esa, creo que la última clase que vamos a tener del semestre.
Y en bioquímica ahí van a ver mucho más a detalle cómo se crean las proteínas. Pero dependerá de la necesidad del cuerpo siempre. Profe, y otra pregunta. Cuando hablamos de proteínas, de construcción de proteínas, ¿hablamos netamente solo de músculos? No, en general, porque las proteínas van a formar parte de una célula, de un tejido, de hormonas, de todo lado. O sea, es en general la creación de proteínas. Ok, muchas gracias. Ok, muy bien, Emilio. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? ¿Tienen una actividad? Bueno, la siguiente semana es feriado. Tienen una actividad, como no vieron casi todos el video, entonces deben de ver el video y hacer una infografía del video. Ya está en el aula virtual. El video no se olviden de poner subtítulos en español. No sale automático, pero si uno pone los subtítulos están perfectos. Entonces, como no pudieron ver, entonces les estoy mandando una actividad para que vean el video de el origen de la vida. Entonces esa sería su actividad. Tienen que ver el video y hacer una infografía. Listo, entonces no sé si alguien tiene más preguntas. Yo les estaría avisando el lunes que tenemos, no este, sino el siguiente, si es que empezamos 12 o 2:30. Yo les envío esa info el domingo, porque ayer, por ejemplo, me lo cambiaron en domingo. Yo hasta sábado no sabía. Entonces voy a esperar hasta el domingo. Si no les digo nada es porque es a las 12, pero si les mando un mensaje es 2:30, así que estén pendientes con el